Yo le he puesto a esta reflexión que quiero compartir con vosotros en esta mañana, Esther, un paso al frente. Y imagino que si habéis estado atentos y atentas a la lectura, ya imagináis por qué digo esto, ¿verdad? Un paso al frente, llamados para un tiempo como este, porque en definitiva, lo que quiero reflexionar en torno a la vida de Esther, me gustaría que también lo pudiéramos hacer nuestro, pudiera ser también relevante para nuestra existencia en el día de hoy, ¿no? La verdad es que el libro de Esther es para hacer una serie. De hecho, se ha hecho una serie igual que de Ruth, ¿eh? Podéis buscar, de hecho hay varias películas y referencias cinematográficas a la vida de Esther. Podéis buscarla, y algunas modernas que son interesantes para conocer el texto y muchas veces para hacernos la idea del salto cultural e histórico que supone acercarnos a historias como esta, ¿no? Que muchas veces lo hacemos en el vacío. Ahí está, ¿no? La verdad que es una historia donde hay un poquito de todo. Pero la verdad, y para poder resumirlo de manera muy breve, el libro de Esther lo que cuenta es cómo una joven que es judía, que se llama Esther, llega a ser reina de un imperio como el imperio persa, ¿no? Así que una joven judía que además pierde a sus padres y que es criada por su hijo Mardoqueo, este del que hemos estado escuchando en la lectura, ella que es judía acaba siendo reina del imperio persa, acaba siendo la mujer de Asuero, del rey Asuero, quien gobernaba ese imperio. Asuero, por diferentes cuestiones que no vamos a entrar aquí, destituye a la que había sido su reina Basti, eso está en los capítulos anteriores, y tras una serie de cuestiones está buscando una persona para acompañarla, digamos, ¿no?, en su reinado, una reina, y llega a decantarse por Esther en una historia muy bonita en capítulos anteriores. Yo solamente os resumo para que sepamos dónde estamos, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que Esther va a guardar en secreto su origen judío. Ella va a acceder, por lo tanto, al trono reservándose ese detalle de que ella es de origen judío. Hay una gran presencia del pueblo judío en el reino persa, porque el reino persa había conquistado toda la zona de Israel y había llevado a la deportación, es decir, se habían traído a su propio imperio a parte de este pueblo judío, ¿no? Por eso la presencia judía era tan numerosa en el imperio persa. Así que ahí está su tío, que en medio de todas estas circunstancias descubre un complot para asesinar al rey, lo denuncia y obviamente pues el rey está agradecido y de alguna manera es como que le debe un favor, ¿no?, a Mardoqueo, que recordemos es el tío de Esther, una judía en la sombra, ¿no?, en la corte. Como digo, digna de una serie de Netflix si queremos ponerla, si queremos buscarla, ¿no? Porque la historia tiene 1000 detalles súper interesantes. En esta circunstancia, y mientras un funcionario de alguna manera tiene un rifirrafe importante con Mardoqueo, ese funcionario se llama Amán, pues al final se enfurece porque Mardoqueo se niega a inclinarse ante la presencia del rey persa, ¿no? Claro, esto era obligatorio, ya sabéis que los judíos no se inclinan delante de ningún rey, ¿verdad? Su fidelidad y lealtad es a Dios, ¿no? Por lo tanto, no lo iban a hacer. Esto fue una artimaña que hizo este funcionario, ¿no?, contrario a Mardoqueo, y que promovió ese decreto que hemos leído aquí para que obligarlos a hacer algo que sabía que no podían cumplir para que el rey tomara represalias contra ellos, ¿no? Así que llegamos a este capítulo 4, donde el pueblo judío está entre la espada y la pared porque el rey asirio, a instancias de Amán, ha aprobado un decreto que dice que, bueno, quien no se postre, quien no rinda, ¿no?, estos honores al rey del imperio persa, pues entonces se va a proceder contra ellos. Claro, los judíos saben que van a ser perseguidos, ¿no? Es una sutileza legal, ¿no?, para desatar la persecución sobre los judíos de Persia, ¿no? Entonces Mardoqueo habla con Esther, ¿no?, lo que nos ha leído Mónica en el capítulo, y le dice, bueno, tienes que interceder por nosotros delante del rey, tienes que interceder por nosotros. Y en el capítulo, aunque a veces nos cuesta entender un poco el lenguaje a veces antiguo, ¿no?, obviamente de esta cultura y las maneras y las formas, en el capítulo lo que nos viene a decir es que, bueno, esto de presentarse delante del rey, aunque fuera la reina, para decirle al rey cualquier cosa, de eso nada, ¿no? O sea, eso era pena de muerte, no te podías presentar delante del rey a decir nada de todo esto. Así que Esther tiene sus reticencias y le escribe a Mardoqueo, se hablan y Mardoqueo le dice, bueno, si tú no intercedes por los judíos, entonces vamos a desaparecer.
y tú también, porque tú eres judía, ¿no? Le viene a decir Mardoqueo. Entonces Esther le devuelve contestación y dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a orar, vamos a ayunar durante 3 días todos los judíos y yo misma, y después me presentaré delante del rey a pedir esto, ¿no? Y por eso se habla de la valentía de Esther, ¿no? Se hablaba de esa valentía porque finalmente, después de esos días, se presenta delante del rey, ¿no? Para pedir clemencia, ¿no? Para interceder por el pueblo judío. Entonces, en ese intercambio de expresiones, ¿no? con su tío Mardoqueo, Mardoqueo también le va a decir, bueno, quién sabe si para esta hora has llegado, ¿eh? Estás en este lugar que parecía increíble, era una muchacha judía, vamos a decir, con una vida intrascendente, que ha llegado a ser la reina, pues a lo mejor para esto has llegado en esta vida, ¿no? Para jugar este papel, ¿no? Este es el propósito de tu vida, ¿no? Le viene a decir Mardoqueo. Y finalmente Esther se arma de valentía y dice, bueno, pues allá que voy, ¿no? Después de la oración. Y si tengo que perecer, como dice, ¿no? Si tengo que morir, pues que muera. Si tengo que perecer, que perezca, ¿no? Muy bien, este es el texto que yo siempre traduzco y enmarco en la historia, porque a veces las historias del Antiguo Testamento, aunque son chulas si las entendemos, como esta, ¿no? Que, como digo, es digna de una serie, pero muchas veces pues, nos cuesta entender los capítulos, los textos, el lenguaje de lo que la Biblia nos está explicando. Así que yo creo que ahora más o menos todos estamos situados, todas estamos situados en la historia que estamos reflexionando en este capítulo 4. En este capítulo y en todo este libro en general, la verdad es que destaca una cosa, y es que salen los judíos, ¿no? Sale el pueblo, digamos, que tiene que ser fiel a Dios, etcétera, etcétera, pero en ningún momento se nombra a Dios. Si bien en Ruth se nombra poco, aunque se nombra, en el caso de Esther no sale el nombre de Dios en ninguna parte del libro. Siempre está sobreentendido, Dios siempre está presente, pero no está mencionado claramente. Sin embargo, Dios va a obrar y va a hacerse evidente absolutamente y de manera inconfundible en la historia. Y a mí esto me parece muy interesante, porque ya lo dije con el libro de Ruth. En Génesis, por ejemplo, habla con Abraham y envía ángeles, y hay promesas extraordinarias. Con Moisés se aparece Dios, ¿no? Se presenta Dios, ¿no? En medio de una zarza ardiendo. Hay esas manifestaciones de Dios absolutamente espectaculares, ¿no? Se abre el Mar Rojo, también lo habéis visto, aunque sea que lo hayamos visto en películas, ¿no? Si es que no lo hemos leído en el Antiguo Testamento. Están estas grandes manifestaciones de Dios. Pero en este libro, Dios no se manifiesta de esta manera. Dios se va a manifestar de una manera muy diferente. Así que, como digo, este nombre no aparece, sin embargo, Dios se va a hacer presente de manera diferente, ¿no? No vamos a encontrar milagros, ni profetas, ni revelaciones sobrenaturales, sino que vamos a ver a personas que van a tomar decisiones, como las que hemos visto, las que os he explicado. Va a haber relaciones de poder, como las que os he explicado, intrigas políticas, ¿no? Va a haber miedo, incertidumbre, acontecimientos que parecen fruto del azar, a veces con mucha maldad de fondo, como esto que os he explicado de Amán, ¿verdad? Así que esta es la historia donde se va a desenvolver y donde nos encontramos en este capítulo, ¿no? A mí me gustan este tipo de historias, porque esto se parece más a mi vida y creo que seguramente también más a la vuestra, ¿no? Porque no es eso lo que nosotros tenemos en nuestra realidad todos los días. Jornadas laborales ya muchas veces maratonianas, angustiosas, con compañeros de trabajo, que gracias a Dios algunos son buenos y buenas, pero también es cierto que algunos quizás no tanto, ¿no? Vuestra vida es de color de rosa porque la mía no lo es, ¿no? Tengo tantas dificultades, me encuentro con tantos problemas, ¿no? Y con tantas cuestiones, no tenéis facturas también que pagar, porque yo a veces las tengo también y madre mía, ¿no? Problemas de salud, incertidumbre económica, precariedades, cuestiones cotidianas. Oye, esto es la vida. Y yo quiero vivir a Dios, y creo que necesitamos vivir a Dios en medio de estas realidades, ¿no? Y por eso es que este libro me parece tan interesante, porque Dios se hace presente en medio de una realidad muy concreta y desde luego nada fácil, ¿no? ¿Dónde está Dios en medio de todas esas cosas normales y corrientes que nos llevan muchas veces, ¿no? con el agua al cuello? ¿Dónde está Dios? Pues esto es lo que nos hace preguntarnos un libro como este, como el libro de Esther, ¿no? El libro de Esther lo que nos va a decir es que Dios está presente y que muchas veces lo está, aunque aparentemente lo esté de manera silenciosa. Y también nos recuerda que hay momentos en los que Dios llama a personas concretas, como en este caso a Esther, sencillas aparentemente, para responder a necesidades concretas. Así que la pregunta no es solamente ¿dónde está Dios?, sino que la pregunta va a ser ¿dónde está su pueblo?
¿Y dónde estamos cada uno de nosotros cuando llega el momento de actuar? Porque a veces esa pregunta de dónde está Dios y por qué no actúa Dios es una manera un poquito de escurrir el bulto de a ver dónde estamos nosotros y actuamos en nombre de Dios también, ¿no? Como deberíamos si realmente creemos en su propuesta de vida, ¿no? Por lo tanto, como digo, algo absolutamente vigente. Os comparto 3 ideas rápidas y al grano. Dios actúa en lo cotidiano. A mí esta historia me hace pensar en que Dios actúa en lo cotidiano. Claro que Dios hace milagros y hace cosas sobrenaturales y maravillosas, por supuesto que sí, pero Dios actúa en lo cotidiano. Habitualmente Dios actúa en lo cotidiano, ¿verdad? Mardoqueo descubre que el decreto condena a muerte a todo el pueblo judío, cuando le hace llegar la noticia a Esther. Ella está viviendo en el Palacio Real como una reina propia de la época, ¿no? Os podéis imaginar. Desde su lugar en el palacio, todo ese decreto le puede parecer, si os hacéis un poco de ejercicio de imaginación, un poco lejano, ¿no? Un poco distante. Ella tiene una posición de privilegio, ella tiene estabilidad, ella tiene seguridad, ella vive en el palacio. Su marido es el rey. Así que el decreto sí afecta a los judíos, pero ¿llegará el rey a aplicarlo incluso contra su propia esposa? Quizás ella podría haber jugado y se vería, ¿no?, con posibilidades de jugar diferentes cartas, ¿no? Como cualquiera de nosotros podría pensar que el problema a lo mejor también era demasiado grande para ella. ¿Quién era ella? Una pobre reina, entendedme. Las mujeres de la época, por muy reinas que fueran, no tenían papeles que jugar a la hora de las cuestiones de poder, ¿no? Todo lo contrario, se podían jugar la vida, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor el problema era demasiado grande para ella, ¿no? Quizás pensara que ella sí podía intervenir y hablar con el rey jugándose la vida, pero quizás eso iba a cambiar las cosas. Eso iba a cambiar las cosas. Iba a cambiar la decisión del rey porque la reina fuera a hablar con él. Quizás todas estas cosas pasaban, ¿no?, por la mente de Esther. Sin embargo, Mardoqueo comienza a mirar la historia de otra perspectiva. Hace que mire la historia desde otra perspectiva. Una muchacha judía, huérfana, criada por su tío, como digo, o por su primo, había sido elegida reina entre miles de mujeres del reino. Claro, Mardoqueo le hace pensar en eso. Hombre, sí, pero tú eras una humilde muchacha y te han elegido a ti, ¿no? Qué casualidad que te hayan elegido a ti, ¿no? Entre tantas, entre miles, ¿no? Podría parecer fruto de la casualidad, pero quizás no era casualidad. Quizás llevaba Dios años preparando ese momento y estaba en ese lugar clave para que pudiera intervenir justo en esa situación, ¿no? Así suele actuar muchas veces Dios en medio de nuestra vida. Nos gustaría que nos respondiese con señales claras, evidentes, con intervenciones extraordinarias, pero muchas veces Dios va a trabajar de esta manera mucho más sutil, ¿no? De hecho, la mayor parte de la Biblia muestra que Dios trabaja lentamente y en progreso. Dios trabaja por medio de procesos, ¿no? Procesos que muchas veces van a durar muchos años, ¿no? José llega a Egipto después de años de sufrimiento y anda que no tarda, ¿no?, en darle la vuelta a la situación en su propia vida. David, ese gran rey de Israel, ¿no?, al que todos conocemos de referencia, ¿no?, aunque solamente sea porque fue linaje de Jesús, ¿no?, pues David pasó mucho tiempo siendo pastor de ovejas, ¿no? Allí fue donde le encontraron para ir a pelear contra Goliat, ¿no? Así que creo que muchas veces Dios se mueve en estos lugares aparentemente desapercibidos de la historia, esos lugares donde parece que están en el margen de la historia, en la segunda, tercera, cuarta o quinta historia, ¿no? Porque la historia va por el camino principal, las historias importantes, después están las microhistorias, ¿no? Y sin embargo que parece que Dios se mueve en estas microhistorias, ¿no? Así que fue casualidad que Esther estuviera en esa posición de reina, o Dios la había llevado allí. Eso es lo que Mardoqueo le quiere hacer pensar a Esther. Quizás para esta hora has llegado, ¿no? Quizás para esta hora has llegado. Quizás esto tiene mucho más que ver que de las casualidades, ¿no? Así que parece que le invita a que mire la vida con una perspectiva diferente. Las cosas a veces no son casualidades de la vida, sino que parece, ¿no?, que Dios va llevando las cosas a un sitio y al otro. ¿Es casualidad que estemos aquí en esta mañana? ¿Es casualidad que estemos en esta iglesia? ¿Es casualidad que vivas la vida con tu familia? La providencia de Dios obviamente no va a eliminar la libertad que trabaja directamente a través de ella, ¿no? Así que Dios sí
Dios obra, Dios enfoca, Dios lleva las cosas. Y eso nunca va a quitar que nosotros tengamos que tomar también nuestra parte de responsabilidad, ¿no? Lo que sí que está claro es que aquí no hay casualidades, ni por parte de Dios, ni por la nuestra. Aquí hay gente que está tomando las cosas por la rienda, y permitidme, Dios está tomando las riendas de la historia, pero también nos invita a que tomemos la rienda de nuestras microhistorias dentro de esa gran historia, ¿no? Así que creo que esto quizás es un gran desafío para los que vivimos hoy en Barcelona y confesamos la fe, ¿no? Porque quizás deberíamos aprender a ver a Dios en lo cotidiano de nuestra ciudad, ¿no? En una conversación con el compañero de trabajo, en la oportunidad de reconciliarnos con alguien, de pedir perdón o de dar perdón a alguien que nos ha faltado, el compromiso quizás con una entidad social, la acogida con las personas migrantes, quizás con las mujeres que aún siguen sufriendo violencia en su existencia, ¿no? Fidelidad a veces simple y llanamente a lo que somos como personas, a ser personas dignas, que demos dignidad a las personas que nos rodean. Quizás, por lo tanto, en medio de nuestra ciudad, como Barcelona, sigue vigente, ¿no? Nos sigue inspirando la historia de Esther. Como digo, esto es un llamado a asumir la responsabilidad. Como decía, ¿y quién sabe si para este momento no has llegado tú a ser reina? Asume la responsabilidad. Aunque, claro, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de responsabilidad, uno tiene que saber que lo que recibe de Dios y lo que en donde Dios le ha puesto, con lo mucho o lo poco que le haya puesto, no le ha dado todo eso solo para él o para ella, sino también para los demás, ¿no? Fijaos que Abraham no hace únicamente, no bendice solamente a su familia, sino a todas las naciones junto con él, ¿no? Otras historias del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ningún don de Dios tiene como finalidad exclusiva nuestro propio bienestar. Así que Mardoqueo de alguna manera le hace pensar a Esther, estás bien en el palacio, se está bien en el palacio, ¿no? Pero quizás debes de abandonar esa actitud que nosotros también tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Individualista, que solo pensamos en nosotros, para empezar a mirar también a los demás, ¿no? La cultura que tenemos nos anima a nuestro desarrollo personal. Tienes que estudiar para desarrollarte tú como persona, ¿no? Participa de aquello porque a ver qué puedes aprender, qué puedes llevarte para ti, cómo te puede hacer más feliz, ¿no? Se nos anima a nuestra propia estabilidad económica, a la felicidad privada. Incluso en la espiritualidad muchas veces se busca la espiritualidad interior, que me encuentre bien, ¿no? Muchas veces la gente viene a la iglesia y me lo dice como pastor porque busco estar bien, ¿no? Y desde luego es un buen motivo, pero quizás no es el único, ¿no? Para poder vincularte con una comunidad cristiana o relacionarte con Dios, ¿no? El Evangelio rompe con esta lógica. Todo lo que Dios pone en nuestra mano, nuestros talentos, recursos, tiempo, formación, influencia, el lugar en el que estás, nos convierte en responsable a los demás. La pregunta que nos invita a hacernos Esther es, no qué puedo sacar yo para mí de todo esto, sino qué puedo yo dar para los demás, en dónde estoy y con lo que Dios me ha dado. ¿Cómo podríamos responder a estas cuestiones, ¿no? Claro, esto nos lleva a la última reflexión también muy deprisa, ¿no? Y es que, claro, si uno quiere asumir la fe desde la propuesta que nos está haciendo Esther, desde el sentido de sentirte en línea con la historia de Dios, sentirte, por lo tanto, responsable con esa historia para con los demás, entonces, al final, uno tiene que asumir que hay implicaciones, ¿verdad? Que hay renuncias, que hay costes personales, que hay un precio a pagar. Eso yo diría que es sentido común, del que ya estamos perdiendo muchísimo en nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Fijaos cómo hemos empezado nuestro culto, ¿no? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, decía Jesús, tome su cruz cada día y sígame. Es que el estilo de vida de Dios es el mejor de los estilos de vida, el que nos propone Jesús. Desde luego nos llena de felicidad, nos va a dar sentido a nuestra vida, pero está y conlleva, obviamente, la disposición de pagar el precio por eso. Leía esta semana que conocéis a Víctor Frank, ¿no? Este que escribió este libro vivió en los campos de concentración, ayudó a tantas personas y que escribió este libro de En búsqueda del sentido, ¿no? ¿Conocéis la historia? En su época contemporánea, algunos coetáneos, pues como por ejemplo Freud, decía que en realidad los seres humanos lo que estamos buscando es el placer
Continuamente estamos buscando el placer, ¿no? Hombre, no le falta razón, también tiene su punto de razón, ¿no? Otros psiquiatras y especialistas o gente que se dedicaba a analizar al ser humano, pues proponían que el ser humano necesitaba o buscaba diferentes cosas, ¿no? Sin embargo, Viktor Frankl lo que propuso es que el ser humano lo que busca es sentido y que si encuentra el sentido, eso le permite pasar incluso por la peor de las circunstancias de las existencias. Por eso me parece que esa propuesta encaja tanto con este libro, ¿verdad? Porque quizás cuando Esther dijo, y si perezco, que perezca. Si tengo un precio que pagar, pues lo estoy dispuesto a pagar. Estoy dispuesta en este caso, ¿no?, a asumir el reto y el peligro de ir a hablar con el rey jugándome la vida. Estoy dispuesto a ser valiente, estoy dispuesto porque el propósito, ¿no?, el sentido de mi vida, quizás para esta hora llegado, es para ayudar a mi pueblo a salvar la vida, ¿no? Así que la vida cristiana que también nos propone Jesús en realidad se mueve un poco en los mismos principios, ¿no?, en las mismas dinámicas. Esta propuesta de vida absoluta, de vida digna, de humanidad con mayúsculas, esta propuesta de amor, ¿no?, que en definitiva podemos resumir el Evangelio, es un amor que no solamente nos llena y nos puede saciar nuestra búsqueda de placer, por decirlo de alguna manera, ¿no?, sentirnos bien, sino que nos da sentido y propósito para poder vivir nuestras existencias. Quizás muchas veces hay gente que se siente vacía porque no sabe qué hacer con su vida. Y creo que este libro nos lleva a pensar que quizás debes de entender, como dice el Evangelio, que si entregas tu vida y la das por los demás, es cuando realmente encuentras la vida con mayúscula. A veces pagar el precio, asumir los sacrificios y las renuncias de seguir a Jesús, desde luego va a valer la pena y va a cambiar tu realidad y también la realidad de las otras personas. Luchamos con la tendencia a la comodidad. Todos queremos, ¿no?, nuestro espacio, nuestra libertad. Hoy en día es tan fácil desvincularse de un compromiso como enviar un WhatsApp. O incluso ya, como dicen, ¿no?, ghosting, no digo ni mu, ni envío el WhatsApp y se acabó, ya no tengo compromiso. Probablemente eso no te va a ayudar como persona a sentirte que tienes sentido y propósito en tu existencia, ni tampoco se lo va a dar a los demás. En Barcelona, en nuestra propia ciudad, defender públicamente la dignidad de las personas migrantes va a requerir compromiso, va a requerir pagar un precio. Hazlo, ya verás la de piedras que te van a caer. Juégate la vida, entiéndeme, porque aquí no nos estamos jugando la vida física, como Esther. Pero ¿cuántos discursos de exclusión hay en nuestra sociedad? Y el colectivo LGTBI, esta semana ponía un post en las redes sociales que, por cierto, se ha hecho viral. 12.000 visualizaciones, ¿no? He tenido que denunciar, ya no recuerdo cuántos comentarios a Facebook, que imaginaos la calidad, los comentarios, ¿no?, que hasta Facebook los ha retirado por incumplir los criterios, ¿vale?, de la comunidad, ¿no?, con insultos, etcétera, etcétera. Un mensaje donde parecía una ilustración de nuestra querida Gemma, que hoy no ha podido venir porque no llegan los buses a Barcelona desde Gavà, ¿de acuerdo? Pero impresionante los discursos de odio que recibimos, ¿no?, simplemente por entender que las personas, en este caso del colectivo LGTBI, son amadas, tan amadas como cualquier otro por Dios, ¿no?, que es lo que ponía el post, por cierto. Ya no digo de las mujeres, ¿no? Claro, quizás a lo mejor para mí sería más fácil no poner el post. ¿Os lo habéis pensado? Y no mojarme como pastor. Ni predicar esto que estoy diciendo aquí ahora. Sería más fácil para mí. ¿Yo para qué lo necesito? Yo soy hetero. Estoy casado con mi mujer y mi hija, que yo sepa, hasta el día de hoy, que tiene toda la libertad del mundo, pues tampoco es del ese colectivo, ¿no? Entonces, ¿por qué me tendría que mojar como pastor para ser pastor de una comunidad inclusiva, verdad? ¿Por qué tengo que descolgar carteles cuando entro en la puerta de la iglesia? Pues, en definitiva, porque uno encuentra sentido en el llamado de Dios para ser de bendición a otras personas, ¿no? Porque uno no puede vivir la vida para uno mismo. Eso es el mensaje del libro de Esther. Decía Isaías, aquí estoy, envíame a mí, decía el profeta. Hoy los cristianos no sé si podemos decir esa frase con esas alegrías, ¿no? Pero yo tengo mucha fe y sigo entendiendo que sí. Hay momentos y momentos en la vida
Quizás para esta hora ha llegado, llevabas muchos años viviendo en el palacio, estabas a gusto, estabas bien, ahora te toca jugarte la vida por tu pueblo, ¿no? Veremos cómo acaba la historia la semana que viene. Quiero acabar yo mi reflexión. La historia de la salvación siempre ha avanzado gracias a personas que aparentemente eran normales, pero que respondieron cuando Dios las llamó. Yo no soy nadie especial, ¿no? Ni nadie aparentemente lo es. Pero nos podemos dejar usar por Dios en nuestras realidades, ¿no? Con lo que tenemos, ¿no? Isaías, como digo, respondió. ¿Y nosotros, no? ¿Y nosotros? A mí me parece que merece la pena ser cristianos y responder al llamado de Jesús de sígueme, niégate a ti mismo y toma la cruz. Porque su mensaje de vida es de vida eterna y de vida abundante. Porque es restaurador, porque nos llena de sentido. Y no solo para saciar nuestra felicidad, sino también para poder llevarla a otras personas. Seguiremos reflexionando en esta historia la semana que viene. Yo lo quiero dejar aquí la reflexión. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a compartir una respuesta a la palabra que espero podáis compartir conmigo.